Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento turco, y que ha dejado a muchos con la boca abierta y un montón de preguntas en el aire. Sí, amigos, vamos a hablar de un supuesto conflicto que involucra a dos de las actrices más populares del momento, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Y el centro de esta supuesta polémica, nada más y nada menos, que el carismático Kerem Bürsin. Sé que el título ya ha despertado su curiosidad. Hande Erçel critica a Afsanur por Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Y créanme, la historia detrás de estos rumores es fascinante, llena de especulaciones, redes sociales y, como siempre, ese toque de misterio que tanto nos gusta desentrañar. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso del espectáculo. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a empezar desgranando esta historia paso a paso, analizando los hechos, las declaraciones y lo que realmente podría estar sucediendo detrás de cámaras. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes saltaron a la fama mundial gracias a su exitosa serie, Sen Kalkam, fueron durante mucho tiempo una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química en pantalla era innegable y esa conexión traspasó las pantallas, convirtiéndose en una relación sentimental que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones a veces llegan a su fin, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. Su separación, aunque fue un golpe para muchos de sus seguidores, se manejó con relativa discreción, o al menos así parecía. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es otra joven y talentosa actriz turca que ha ganado reconocimiento en los últimos años por sus papeles en producciones como Son Yaz y recientemente Donense. Su carrera está en ascenso y su popularidad crece día a día. Y aquí es donde entra la conexión que ha desatado los rumores. Los rumores de un acercamiento entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan comenzaron a circular hace ya un tiempo. Estas especulaciones se vieron alimentadas por varias interacciones en redes sociales, coincidencias en eventos y, por supuesto, la naturaleza siempre vigilante de los fans y los medios de comunicación. Siempre están buscando la próxima gran historia, y la posibilidad de que Kerem hubiera encontrado un nuevo interés amoroso, y además una colega de profesión, era material de primera. Ahora, ¿dónde entra Hande Erçel en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las especulaciones apuntan a que Hande supuestamente no estaría del todo contenta con este presunto romance entre Kerem y Afsanur. Y digo supuestamente porque hasta la fecha, no existen declaraciones directas y confirmadas de Hande Erçel criticando abiertamente a Afsanur Sancaktutan. Lo que tenemos son interpretaciones, análisis de sus publicaciones en redes sociales y, por supuesto, un sinfín de rumores que se viralizan rápidamente. Uno de los supuestos desencadenantes de esta supuesta crítica provendría de un par de interacciones en redes sociales. Se dice que en un momento dado, Afsanur dio me gusta a una publicación que, según algunos, podría haber sido interpretada como una indirecta hacia Hande, o quizás una defensa hacia Kerem en alguna conversación que se estaba dando en ese momento en línea. Estas pequeñas acciones, insignificantes para la mayoría, se convierten en el foco de atención cuando se trata de figuras públicas con una base de fans tan apasionada. Además, se habla de que Hande habría dejado de seguir a Afsanur en Instagram. En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien puede ser interpretado de muchas maneras, desde un simple gesto de privacidad hasta una señal de desacuerdo o molestia. Y en este contexto, sumado a los rumores del romance, muchos fans interpretaron este acto como una muestra de desagrado por parte de Hande. También se ha especulado sobre posibles comentarios velados o indirectas por parte de Hande. Por ejemplo, se analizan sus historias de Instagram, sus comentarios en publicaciones de otros, buscando algún atisbo de tensión o crítica hacia Afsanur. Sin embargo, es crucial recordar que estas interpretaciones son, en gran medida, subjetivas. Lo que para un fan es una crítica clara, para otro puede ser simplemente una publicación personal sin ninguna conexión. El papel de Kerem Bürsin en todo esto es también objeto de análisis. ¿Está él al tanto de estas tensiones? ¿Está intentando mediar? ¿O simplemente está viviendo su vida y las especulaciones son cosa de otros? Por lo general, Kerem ha mantenido una actitud bastante reservada en cuanto a su vida privada desde su separación con Hande.
Intenta enfocarse en su carrera y en sus proyectos. Lo cierto es que en el universo de las celebridades turcas, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla y en una fuente inagotable de noticias. Cada me gusta, cada comentario, cada cambio en la lista de seguidores puede ser analizado hasta el último detalle y convertido en una noticia. Y esta historia de Hande, Afsanur y Kerem no es la excepción. Ahora, es importante preguntarnos, ¿hasta qué punto estos rumores tienen fundamento? Y aquí es donde debemos ser cautelosos. Las revistas y sitios de chismes turcos a menudo publican información sin confirmar, basándose en fuentes anónimas o en pura especulación para generar clics y ventas. Y el público, ávido de novedades, a menudo consume esta información sin cuestionarla demasiado. En este caso particular, la crítica de Hande a Afsanur parece basarse más en interpretaciones de sus acciones en redes sociales que en declaraciones directas. Y eso es una gran diferencia. Es posible que Hande simplemente esté siguiendo su camino, concentrada en su vida y en sus proyectos, y que las acciones de Afsanur o la supuesta relación con Kerem no sean algo que le preocupe activamente, o al menos no de la forma que los rumores sugieren. También debemos considerar la presión mediática y de los fans. Tanto Hande como Afsanur son figuras públicas muy seguidas. Cualquier interacción entre ellas, especialmente en relación con Kerem, será analizada y amplificada. Es un ciclo que se retroalimenta. Por otro lado, no podemos descartar por completo que haya alguna tensión. Las separaciones, incluso cuando son amistosas en apariencia, a veces dejan resquicios de incomodidad, especialmente cuando una de las partes parece estar avanzando rápidamente en su vida sentimental. Y si Hande siente que Afsanur está actuando de manera irrespetuosa o tratando de aprovecharse de la situación, podría haber alguna razón detrás de su supuesta molestia. Pero insisto, hasta que no haya una declaración oficial por parte de Hande Erçel, todo lo que estamos escuchando son especulaciones. Y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones pueden ser muy poderosas, creando narrativas que a veces se alejan mucho de la realidad. ¿Qué está diciendo la prensa turca al respecto? Pues, como era de esperar, hay de todo. Algunos medios apuntan a una guerra fría entre las actrices, mientras que otros intentan mantener un tono más prudente, señalando que solo son rumores. Sin embargo, la tendencia general es a dar más peso a la narrativa del conflicto porque vende más. Y aquí viene la parte en la que queremos su opinión. Ustedes, que son nuestros espectadores más leales y que seguramente están al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel está realmente molesta con Afsanur Sancaktutan por Kerem Bürsin? ¿O creen que es solo un invento de los medios y de los fans que echan de menos a Hande y Kerem juntos? Analicemos juntos algunas de las teorías más populares. Una de ellas sugiere que Hande aún tiene sentimientos por Kerem y por lo tanto, cualquier acercamiento de este con otra mujer, especialmente una colega joven y talentosa, le resultaría incómodo. Esta teoría se basa en la intensidad de su relación pasada y en cómo el público los veía como la pareja ideal. Otra teoría apunta a un posible conflicto de interés profesional. Quizás Hande siente que Afsanur está intentando robarle oportunidades o que se está beneficiando de la asociación con Kerem para ganar visibilidad. Esto es algo que puede suceder en cualquier industria, y el mundo del entretenimiento no es una excepción. También existe la posibilidad de que la supuesta crítica de Hande sea en realidad una forma de proteger su propia imagen o su privacidad. Al mantenerse alejada de cualquier drama aparente, podría estar intentando evitar que la vean involucrada en situaciones incómodas. Y luego está la teoría de que simplemente no está pasando nada. Que los fans y los medios están creando un drama donde no lo hay. Que Hande está enfocada en su carrera, Afsanur en la suya, y Kerem en la suya, y que sus vidas personales no tienen por qué ser objeto de constantes análisis y especulaciones. Lo que sí es innegable es el impacto que estas especulaciones tienen en la percepción pública de las actrices. Si se difunde la idea de que Hande es celosa o que Afsanur es oportunista, esto puede afectar la forma en que el público las ve y las trata. Y eso, amigos, es algo serio. Espero que este análisis les haya sido útil para entender un poco mejor este enredo de rumores. Como siempre en nuestro canal, buscamos darles la información de la manera más objetiva posible, presentando las diferentes versiones y permitiéndoles a ustedes formar su propia opinión. En resumen, la supuesta crítica de Hande Erçel a Afsanur Sancaktutan por Kerem Bürsin parece
ser en gran medida el resultado de interpretaciones de acciones en redes sociales y de la voracidad de los medios de comunicación y los fans por generar noticias. No hay declaraciones directas de Hande que confirmen esta crítica, lo que deja mucho espacio para la especulación. Sin embargo, la tensión en el mundo del entretenimiento turco, alimentada por las redes sociales, es un fenómeno real, y esta historia es un claro ejemplo de ello. Hemos explorado las posibles razones detrás de estos rumores, desde sentimientos persistentes hasta conflictos profesionales, y también hemos considerado la posibilidad de que todo sea una invención mediática. Lo importante es recordar que detrás de las pantallas y de los titulares, hay personas reales con sus propias vidas y sus propias historias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les sorprendió lo que escucharon? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.